Hemos venido hablando, hemos empezado hace un par de domingos una serie de enseñanzas en la iglesia que titula ¿Qué llena tu vida? Y hemos estado hablando de aquello que nos llena y las consecuencias que trae en nuestra vida, aquello de lo que somos llenos. Si no estuviste aquí los anteriores 2 domingos, los mensajes están en nuestra página de YouTube. Puedes ir a YouTube y buscar Génesis Cochabamba, y ahí en la colección, en el playlist ¿Qué llena tu vida?, vas a encontrar los mensajes de las anteriores 2 semanas. ¿Sí? Hoy vamos a continuar con esta idea de qué llena tu vida, y quiero que por favor no seas tímido, no tengas vergüenza y lo mires al que tienes al lado y le preguntes qué llena tu vida. ¿Sí? Mira a la persona que tienes al lado y pregúntale qué llena tu vida. Si no lo conoces, es una buena oportunidad para conocerlo. ¿Sí? Ok. Hemos estado hablando de que aquello de lo que estás lleno va a determinar aquello que haces y finalmente va a determinar quién eres. Y hoy vamos a avanzar y vamos a leer en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 12, algo muy interesante que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma y que por lo tanto el Espíritu Santo nos dice a nosotros hoy. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a empezar del final y vamos a retroceder al principio. Y el apóstol Pablo dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto me hace pensar 2 cosas. La primera, la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. La segunda cosa es que hay una manera, un mecanismo para comprobar esta voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice: así comprobarán cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Queremos disfrutar, conocer, comprobar la voluntad de Dios para nosotros. Queremos comprobar ese deseo bondadoso, perfecto y bueno de Dios hacia nosotros. Bueno, resulta que el apóstol Pablo nos dice: hay 2 cosas que tienen que hacer. Hay 2 cosas que nos toca a nosotros hacer. Y antes de entrar a las 2 cosas, vamos a volver al principio del versículo 1, que dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Sí? El libro de Romanos está dividido en 2 grandes partes, capítulos 1 al 11 y capítulos 12 al 16. En los capítulos del 1 al 11 Pablo está hablando de verdades teológicas, de aquello que Dios ha hecho por nosotros y tiene para nosotros. Y el capítulo 12 al 16 es lo que espera Dios de nosotros en respuesta al amor de Dios. Entonces Pablo nos dice: por las misericordias de Dios, hagan eso. O sea, Dios no está esperando que hagamos estas 2 cosas que nos va a pedir simplemente porque Dios es un Dios tirado que está en el cielo enojado contigo y dice: si haces esto te va a ir bien, y si no te va a caer un rayo y te va a partir por la mitad. ¿Sí? Sino porque Dios te ama, porque Dios es misericordioso contigo, porque Dios te ha amado, te ha perdonado, te ha rescatado, ha enviado a su Hijo para morir por ti en la cruz, te ha dado su Espíritu Santo. Por todas esas cosas, porque Dios perdona todos tus pecados pasados, presentes y futuros, te llena con su Espíritu Santo. Por todo eso, por su misericordia y su amor, ahora Dios espera que en respuesta a ese amor tú puedas hacer 2 cosas. Y estas 2 cosas responden básicamente a quién eres, a quién soy y a quién somos. La primera, Pablo dice: cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a enfocarnos ahorita en esta primera cosa. Cada uno de ustedes, dice el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo por medio de él nos dice a nosotros: cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios? Porque de ahí podemos saltar y decir: bueno, entonces lo que Dios quiere es que agarre un látigo y me empiece a golpear la espalda y empiece a torturarme y empiece a sufrir. Pero no, realmente un poquito antes, en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos da una idea en general de qué es lo que nos está queriendo decir. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto,
No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Presten atención al versículo 13, por favor. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Vuelvo a leer el versículo 13, súper importante. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Bueno, la misma Biblia nos explica: no poner mi cuerpo, mis miembros, todo lo que yo soy físicamente al servicio del pecado, sino ponerlo al servicio de Dios. ¿Sí? Lo primero que debo hacer, si quiero comprobar la voluntad de Dios en mi vida, que es buena, agradable y perfecta, es poner mi cuerpo al servicio de Dios y no del pecado. Ahora, ¿cómo hago esto? Creo que es bastante lógico y sencillo, ¿verdad? Si has venido a la iglesia en 3 domingos, alguna vez has leído tu Biblia, o por último tienes una conciencia que te ayuda a discernir lo que está bien de lo que está mal. La pregunta es: ¿qué estamos decidiendo hacer? ¿Me entiendes? ¿Qué estás decidiendo hacer? ¿Qué estoy decidiendo hacer con mi cuerpo? ¿Será que estoy usando mi cuerpo para darle gloria a Dios? ¿O será que uso mi cuerpo para darle rienda suelta a mis pasiones, para darle rienda suelta al pecado? Algunos ejemplos obvios. Una manera de usar mi cuerpo para el pecado, para la iniquidad, es usar mi lengüita para hacer daño. Mi lengua es parte de mi cuerpo, ¿no ve? ¿Sí? ¿Y a quién no le gusta chismear? ¿A quién no le gusta contar cosas? ¿A quién no le gusta llegar con noticias? Todos somos reporteros familiares, ¿no ve? ¿Sí? Todos trabajamos para el periódico, lo que sea, ¿no ve? Llegamos, te cuento, has escuchado, has visto, qué barbaridad, mira, no has visto su foto en Facebook de anoche, qué desastre, ¿cómo puede ser? ¿Sí? En la anterior semana hablamos mucho de esto, de la abundancia del corazón habla la boca. No vamos a volver a repetir, simplemente recordar. Una manera de presentar mi cuerpo al pecado es usar mi lengua para hacer daño. ¿O será que uso mis palabras para bendecir? ¿Será que uso mis palabras para hablar bien, para hablar bendición, para hablar la palabra de Dios? Otra manera es abusar de mi cuerpo con cosas que no edifican, como el alcohol. ¿Sí? Ok, te tomaste un vaso de vino con tu carne, delicioso, espectacular, hasta te hace bien, pero te bajaste toda la botella de vino vos solo, ya no te hace bien, ¿no ves? ¿Sí? Y lo mismo, cualquier cosa que yo utilizo mi cuerpo en vez de bendecir para destruirlo, es una manera de presentar mi cuerpo al pecado. Y te voy a explicar un ejemplo que parece hasta obvio y ridículo, pero es real. Toda tu vida fumaste como carretonero. Llegaste a los 50, 60 años, no sé a qué edad llegaste, y tus dientes están cayendo, tus manos están manchadas y te encuentran cáncer. Y vienes llorando a la iglesia o al Señor y le dices: Dios, haz un milagro en mí, cúrame de este cáncer, devuélveme la dentadura. Ahora, no estoy diciendo que Dios no pueda hacerlo, no estoy diciendo que Dios no te ame si fumas, no estoy diciendo que si fumas no estás bien con Dios, estás separado de Dios, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es esto: ¿quieres comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? No presentes tu cuerpo para aquellas cosas que sabes que te destruyen. ¿Me entiendes? ¿Sí? Porque en este mundo real en el que vivimos, las acciones traen consecuencias.
Y entonces, si estoy haciendo algo que sé en mi mente, en la inteligencia que Dios me ha dado, en mi conciencia espiritual, que va contrario a lo que Dios dice o al sentido común, no puedo esperar disfrutar de bendición en eso. ¿Sí? No es que Dios no me ama, no es que Dios no me bendice, no es que Dios no puede bendecir muchas otras áreas de mi vida. Pero hay áreas de mi vida que yo no le he entregado al Señor. Y en esas áreas que no le he entregado al Señor, no puedo esperar bendición, no puedo reclamarle bendición a Dios en algo que yo estoy usando para el pecado. ¿Sí? Amén. Entonces, un ejercicio, una tarea, una meta del cristiano, de todos nosotros que tenemos fe en Dios, es entregarle a Dios todo nuestro ser integralmente. Permitir que Él gobierne nuestras vidas. Ahora, nadie puede agarrar y pararse, ni yo jamás me pararía aquí y les diría, yo no lo he logrado al 100%, toda mi vida es completamente, absolutamente gobernada por Dios. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice, ni yo siquiera lo he logrado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia esa meta. ¿Sí? Entonces, es lo mismo para nosotros. ¿Sabes que todos tenemos áreas de nuestra vida en las que estamos luchando? Y está bien siempre y cuando seas consciente de que estás luchando en esa área y no te rindas y digas, bueno, así nomás es. Y Diosito me ama y me perdona y se acabó el problema. Nuestra vida de la fe es una vida de caminar, de avanzar de la mano de Dios en el poder y la ayuda de Dios, no en mis fuerzas, a parecerme más a Dios y que Dios controle mi vida. ¿Puedes decir amén? Amén. Gracias. Entonces es importante otra área, la tercera área muy importante. Hemos hablado de mi lengüita, hemos hablado de cosas en las que puedo usar mi cuerpo. Y otra área que es interesante hablarla es el área de mi sexualidad. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con ese regalo que Dios me ha dado, hombre o mujer, fuera del matrimonio y dentro del matrimonio? Todos sabemos de sentido común que si tú vas y le engañas a tu esposa, no puedes ir y decirle a Dios, bendecime en mi adulterio, ¿verdad? ¿Sí? No creo que nadie haga eso. Todos sabemos. Pero ¿sabes qué? A veces lo limitamos ahí, ¿no ve? Mientras soy fiel a mi esposa, entonces todo está bien. Pero ¿sabes? Realmente, ¿qué estás haciendo si eres soltero, si eres soltera? ¿Cómo te estás tratando en tu relación de pareja? ¿Te estás tratando con honra, con amor, con respeto? ¿Me entiendes? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Sí? Entonces, la primera cosa, por lo tanto, hermanos, Romanos 12:1, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que presente mi cuerpo al servicio de Dios y no al servicio del pecado. ¿Sí? ¿Amén? Y si tengo un área de debilidad, un área de lucha, me abstengo. Si no puedes tomar una copa de vino sin bajarte la botella, no tomes ni una copa. ¿Sí? Si no puedes solo, por favor, busca ayuda. No hay vergüenza. Es un acto de valentía, es un acto de fe. Es decir, necesito ayuda. Pero tenemos que procurar, porque sabes que Dios tiene bendiciones listas para ti. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz, que tu hogar sea un hogar bendecido. Pero si tú sigues guardándote cosas para ti, poniéndolas al servicio del pecado y esperando que Dios de alguna manera te bendiga, no es que Dios no puede bendecirte, es que no lo va a hacer, porque Dios no te va a dar una palmadita en la espalda y decir, seguí pecando, qué bien, te felicito. ¿Me entiendes? ¿Sí? Pero el rato que llegamos delante del Señor y decimos, Dios, ayúdame en esto, no puedo, estoy mal, he hecho mal, Dios te recibe con brazos abiertos, te restaura y te ama. ¿Amén? Muy bien, la segunda cosa, versículo 2, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Primera cosa, mi cuerpo. Segunda cosa, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué es amoldar? ¿Sabes? Una de las propiedades del agua es que es amoldable. Si yo agarro un poco de agua y la vacío en un vaso, el agua va a tomar la forma del vaso. Si la vacío en una botella, va a tomar la forma de la botella. Y si la pongo en una jarra, el agua va a tomar la forma de la jarra, ¿no ven? El agua no tiene una forma, se amolda al recipiente en el que la pones. Y el Señor, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos está diciendo, no se amolden al mundo actual. No sean así,
No sean como una plastilina que agarra el mundo y le da la forma que quiere. Y hoy es una cosa y mañana es otra cosa. Sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Leamos Romanos 8:5, por favor. Vamos a leer Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La primera manera de saber quién me está amoldando es en qué estoy pensando. Y volvemos a la pregunta del tema de esta serie de la que estamos hablando: ¿qué llena tu vida? ¿En qué estás pensando? ¿Qué está constantemente en tu cabeza? Los que viven conforme a la carne, a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿En qué fijas tu mente? Plata, 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 trago, 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 salir, salir, salir. ¿Me entiendes? ¿En qué fijas tu mente constantemente? Pelear, pelear, pelear. ¿Con qué me despierto? ¿Con qué me voy a dormir? Me voy a dormir pensando con todos los que todavía estoy enojado y los que todavía tengo que vengarme. Me despierto pensando en con quién voy a discutir hoy día. Seguro un micrero se me va a cruzar y me va a escuchar. Le voy a decir, hoy día no me voy a aguantar. ¿Sí? Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Me voy a dormir diciendo: gracias Dios por un día más de vida, por una nueva oportunidad. Sí ha sido un día difícil, sí tengo mis luchas, sí hay gente malvada a mi alrededor, pero Señor, voy a poner mi mente y mi vista en ti. ¿En qué fijo mi mente? ¿En qué pienso? ¿En qué medito? ¿Qué mastico dentro de mí? Va a determinar lo que soy. No se amolden al mundo, sino renueven su mente. El mundo te quiere llenar de rencor, de discordias, de envidias, de frustraciones, de fracasos. Nunca tienes suficiente dinero, nunca tienes suficientes amigos, nunca tienes suficiente poder, nunca eres suficientemente lindo, suficientemente simpático. Pero ¿qué dice Dios? ¿Quién te ha creado? ¿Quién te ama? ¿Y quién no te va a abandonar? 1 Corintios 3, continuando con este punto, 1 Corintios 3, versículos 18 al 20. Apóstol Pablo otra vez escribiendo: que nadie se engañe. Ahora fíjate, no dice que nadie te engañe, dice que nadie se engañe. No te engañes a ti mismo. Ahora hazme un favor para que no se duerma, mira que tienes al lado y dile: no te engañes. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Y me encanta cómo Dios inspira al apóstol Pablo, porque Pablo podía haber escrito: si alguno se cree sabio de acuerdo a la filosofía de tal o de cual, y no se aplicaría a nosotros, ¿no ve? Pero la palabra eterna de Dios dice: si alguno se cree sabio de acuerdo a las normas de esta época, hoy hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. ¿Sabes? La sabiduría humana cambia con los tiempos. Y entre paréntesis aquí quiero decirles rápidamente: no estamos hablando de la ciencia, no estamos hablando de la medicina, por ejemplo, que ha ido avanzando y está fundamentada en datos, en hechos reales, ¿verdad? Estamos hablando de la sabiduría filosófica, de la nueva corriente del pensamiento, de qué cree el ser humano hoy. Y como hemos dicho varias veces, cada 10 años aparece una nueva corriente de cómo criar a tus hijos, ¿no ve? Cada 10 años aparece un nuevo libro que te dice cómo llevar adelante tus citas cuando estás soltero o soltera. Cada cierta cantidad de tiempo aparecen las personas que te dicen: dedícate a esto o dedícate a aquello. Si quieres ser exitoso, viví así o viví así. Enfócate en esto. Cortarte el cabello así o peinarte de esta otra manera.
Y cada cierta cantidad de tiempo aparecen nuevos sabios y los nuevos sabios dedican sus primeros 2 años a decir por qué los antiguos sabios no sabían nada. Y luego empiezan a decir por qué ellos son más sabios que los antiguos. Y no tan antiguos, ¿sí? Hasta 1990 más o menos estábamos en la época del modernismo. Todos los libros que leías hasta antes de los 90 cortados con la misma tijera. A partir de los 90 hemos entrado a la época filosófica del postmodernismo. Lee cualquier libro de los últimos 20 años, todos dicen lo mismo. Y la mitad de lo que dicen es porque estaba malo que los anteriores decían. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que los consejos, las ideas todas sean malas. Lo que estoy diciendo es esto. ¿Te vas a amoldar a la última corriente de pensamiento o vas a permitir que Dios te amolde? Y cuando te encuentras en el camino con un libro, una filosofía, un consejo, la primera pregunta que te debes hacer es ¿qué dice Dios al respecto de esto? No qué dice la sociedad, no qué dice la cultura, no qué dice la costumbre. ¿Qué dice Dios al respecto de esto? Una persona muy sabia que yo conocí decía, lo bueno es bueno aunque nadie lo haga, y lo malo es malo aunque todos lo hagan. Lo bueno es bueno aunque nadie lo haga, y lo malo es malo aunque todos lo hagan. Si mañana se pone de moda y dicen la última moda en las familias es que cada persona tenga 2 esposas, y empiezan a decirte todos tienen que tener 2 esposas, lo más natural es tener 2 esposas, la monogamia, la fidelidad no es natural, es una cosa que se ha inventado la religión, es una imposición del machismo cultural, bla 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 bla, y te empiezan a vender eso durante 10, 20 años la propaganda, y a tus hijos en el colegio, y les dicen a partir de ahora todos tienen 2 esposas. Te aseguro que si empiezas a vender la idea en 20 años todo el mundo va a tener 2 esposas. ¿Y sabes por qué te aseguro eso? Porque si tú ves la historia de la humanidad, así hemos sido. A partir de un día empezaron a decirte, está bien, es correcto, es lo bueno, es lo natural que las personas del mismo sexo se casen. Ahora hemos pasado al siguiente paso, es bueno, es correcto y es natural que los niños cambien de sexo si quieren. En Canadá hace un par de meses nació una primera guagua que los papás han demandado al gobierno y el gobierno les ha dado permiso de inscribir en su certificado de nacimiento indefinido. No es ni hombre ni mujer. Porque la guagua cuando tenga cierta edad va a decidir qué quiere ser. Ahora, por favor, escúchame bien, entiéndame bien esto. No estoy atacando ni estoy diciendo que las personas homosexuales sean malas personas o sean malas gentes o nada de eso. Pero hay una diferencia entre hablar de un individuo que necesita a Dios y hablar de una filosofía. ¿Me entiendes la diferencia? ¿Sí? Hay una diferencia de hablarte a ti como persona y hablar de la filosofía que estás abrazando. ¿Sí? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que amoldarnos a aquello que Dios dice, a la verdad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, no a la última corriente de pensamiento humano. Duro, difícil, pero es la decisión a la que Jesús nos llama. Dios te ama. Dios te perdonó todos tus pecados y entre paréntesis, dicho sea de paso, un pecado, si quieres, de la carne sexual, no es más pecado que ser chismoso o mentiroso. ¿Sí? Así que no estamos diciendo que un grupo de personas son mejores o peores que las otras. Todos tenemos áreas y pecados en los que tenemos que luchar, tenemos que pedir a Dios que nos ayude y tenemos que ser transformados por medio del Señor. Todos. Otra vez, no estamos hablando de el individuo o de que una persona sea buena o mala. Estoy hablando de aquella filosofía de vida que está dirigiendo tu ser y tus decisiones, que está dirigiendo la crianza de tus hijos, que está dirigiendo tu hogar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? No se amolde al mundo actual, dice Pablo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Mi mente debe ser confrontada, mis ideas, mis pensamientos deben ser confrontados con lo que Dios dice y debo decidir, ¿quiero creerle a Dios o quiero creerme a mí mismo
o al último filósofo, o a la última corriente. Creo que Pablo dice aquí que nadie se engañe a sí mismo. Porque si tú crees, si yo creo que mi punto de vista, mi idea, mi filosofía, mi corriente lo va a cambiar a Dios, o es más sabio que Dios, me estoy engañando a mí mismo. Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Vamos a hacer una última cosa para que despierten. Puedes mirarlo una vez más al que tienes al lado y decirle: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Ok. ¿Sabes que esto se aplica a cualquier decisión en tu vida? Alguien te ha hecho daño, ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo que buscas? Vengarte, ¿sí? Somos humanos, somos todos pecadores, y que alguien venga y me diga: yo nunca he pensado la venganza en mi vida. Yo siempre he dicho: que Dios te bendiga, aquí está mi otra mejilla, pegame más fuerte, ¿no? No. Somos humanos, alguien te hace daño, tu primera reacción es darle más fuerte, no es darle la otra mejilla, ¿no? Pero por eso tenemos que renovar la mente, por eso tenemos que pedir al Señor que controle mi vida. Por eso dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Porque si fuera fácil no sería sacrificio. Si fuera fácil dar la otra mejilla y no darle otro sopapo, entonces no sería sacrificio, ¿no ve? Sería facilito. Pero parte del camino de la fe, de dejar el pecado atrás y de empezar a vivir la vida que Dios quiere para mí, es empezar a tomar mis decisiones, no basado en mis impulsos, en mis deseos, en mi carácter, en mi temperamento, sino basado en aquello que sé que es lo correcto delante de Dios. Y con este ejemplo voy a terminar. Si alguien viene y te hizo daño, tú puedes escoger darle la otra mejilla o darle 2 sopapos. Si le das 2 sopapos, Dios te bendiga. Ahora espera los otros 2 sopapos de vuelta y a ver dónde terminamos con esta historia. Si das la otra mejilla, no es porque eres muy bonito o muy humilde, es porque estás confiando en que Dios es más grande que esa persona que te está haciendo daño. Estás confiando en que Dios te ha perdonado a ti, y así como Dios te ha perdonado a ti, tú puedes perdonar a aquella persona. Y en que por medio de tu perdón, en la fe, Dios va a obrar algo para bendecir tu vida y mostrarte su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y sabes qué? Te digo honestamente, de todo corazón, siempre que yo acabo decidiendo en mi carne, acabo en problemas. Y cuando acabo creyendo que Dios es más grande, Dios siempre llega a tiempo y Dios siempre hace algún milagro. Dios siempre, y no estoy hablando de algún milagro que se parte el mar y caen relámpagos del cielo. Dios abre puertas impresionantes. Les voy a contar algo personal para terminar hoy. La mayoría de ustedes saben, les hemos contado varias veces que con mi esposa estamos, con Carita hemos empezado el proceso de adoptar una guaguita, de adoptar a nuestro primer hijo o hija, que Dios mate. Y todo el mundo siempre nos dice: Bolivia es corrupto, Bolivia es un desastre, Bolivia es así, Bolivia es asá. Bueno, dijimos en fe, vamos a empezar y lo vamos a hacer. Y gracias a Dios hasta ahora hemos visto la mano de Dios siendo fiel, abriendo las puertas sin problemas, sin complicaciones, sin corrupciones. Cara es americana, ustedes saben, norteamericana, ya se ha nacionalizado boliviana, es lo mismo, todo el mundo. Es terrible, es un calvario, no sé qué. Algún día le voy a pedir a Cara que les cuente cómo Dios le ha abierto puertas espectaculares y sin ningún tipo de complicaciones, problemas ni corrupciones. Hemos hecho todo el trámite. Ahora no les digo esto por decir que capos que somos, porque la verdad no somos y no tenemos ningún tipo de contacto ni nada. Pero es una cuestión de creer: Dios, estoy en tu voluntad y tú vas a abrir las puertas. Y tener la mirada puesta en Dios. Hay momentos difíciles, sí los hay. Hay complicaciones, hay días que quieres agarrar a un funcionario y mostrarle el amor de Dios. Sí. Pero ahí viene tu decisión. ¿Realmente le voy a mostrar el amor de Dios o le voy a mostrar el amor de Hulk? ¿Me entiendes? ¿Voy a ser yo o voy a permitir que Dios tome control de mí en ese momento y la gracia de Dios me saque adelante en esta situación? Pero hermano, para terminar, si yo estoy lleno de basura
Y si estoy lleno de la mentalidad del mundo, y si estoy lleno de rencor, de envidias, de lo que sea, de complejos personales, cuando me encuentre en la crisis va a salir lo que tengo. Pero si me lleno de Dios, del Espíritu Santo, de su amor y de su compasión, cuando encuentre el problema, eso también va a salir. No se amolden al mundo, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Volvemos con la pregunta inicial: ¿qué llena tu vida? ¿Quién te ha estado amoldando? ¿Qué punto de vista, qué idea, qué criterio te ha estado amoldando? ¿El del mundo? ¿El tuyo propio? ¿El de tu telenovela? ¿O la palabra de Dios?